La creación de la Universidad de Educación es una de las prioridades del gobierno para este año, según dijo la ministra María Julia Muñoz. Cuesta discrepar con los objetivos de una iniciativa de ese estilo. La reforma pendiente en la enseñanza requiere inevitablemente un salto cualitativo en la formación de los docentes y un trabajo profundo de investigación en las formas de enseñar. Sin embargo, hay varios ángulos de discusión. Por ejemplo, ¿qué grado de autonomía debe tener esa universidad? ¿Cómo debe gobernarse? Bueno, ese fue el motivo por el cual fracasó un primer proyecto durante la presidencia de José Mujica. No consiguió la mayoría especial de 3/5 que requiere. Pero además se han planteado otras discrepancias desde el ámbito académico. En ese sentido, una de las voces más críticas es la de Adriana Marrero. Ella advierte, entre otras cosas, que el nacimiento de una nueva universidad debería ser un acto de disrupción y que, en cambio, lo que se está proponiendo tiene mucho de continuidad con lo que ya existe. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuáles son sus advertencias? ¿Cuáles son sus propuestas también? Vamos a conversar con Adriana Marrero, a quien ustedes conocen por su participación en las mesas de En Perspectiva. Adriana es doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca, antes licenciada en Sociología por la Universidad de la República, profesora de Educación Media también, graduada en el IPA. Es profesora de Teoría Sociológica y Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Adriana, buen día. ¿Cómo estás, Emiliano? Parece que cargas con unas cuantas credenciales como para opinar en esta materia. Y mucha experiencia, ¿verdad? Una cosa que me interesa es que cuando hablamos de docencia, los profesores, los docentes, las maestras no piensen que los miro como a otros, sino que yo misma soy parte de ese cuerpo. Yo egresé de esos institutos, fui docente en secundaria y además fui docente en los institutos de formación docente también, así que los conozco por dentro. Es decir, tiene mucho de autobiográfico y de reflexión sobre la propia biografía también. Y en este proceso, rumbo a la creación de una universidad de la educación, fuiste consultora, además. Fui consultora para el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, que justamente estaban muy interesados en saber cómo incorporar la investigación en los actuales institutos de formación docente. Y, claro, inevitablemente surgió la cuestión de la creación de la universidad, porque justamente en medio del proceso apareció el proyecto, de alguna manera reapareció el proyecto que había sido previsto por la ley de 2008, la ley de educación del 2008. Vamos a una pregunta básica entonces. Desde tu punto de vista, ¿es necesaria una universidad de educación? Sí, definitivamente sí, Emiliano. Digamos, en esta circunstancia que nosotros tenemos hoy, es imprescindible que los docentes que están hoy a cargo de la enseñanza en el país tengan un carácter universitario, tengan una formación de tipo universitario. ¿Por qué? Porque no sé si advertiste que yo hablo de carácter y de tipo universitario, no de nivel universitario, porque lo que cambia cuando se habla de lo académico o universitario son de alguna manera hoy mismo sinónimos, desde el modelo de la Universidad de Humboldt, que abandonó el modelo profesionalista de universidad, implica otro modo de encarar el conocimiento. El conocimiento ya no es más algo que se obtiene de libros, no es algo más que se obtiene de artículos, sino que uno es el creador del conocimiento. Y una universidad es, ante todo, una institución que está dedicada a la generación de conocimiento nuevo. Es decir, no puede llamarse universidad a un instituto o un conjunto de institutos donde no hay investigación sistemática. Uh-huh. Eso no quiere decir que no haya muchas personas inquietas, interesadas, que investigan, pero investigan por su cuenta, porque están interesadas y no porque la estructura institucional esté preparada
para que esa investigación tenga lugar. Lo que tú decís entonces es que hace falta que en el Uruguay los docentes se formen en un ámbito como ese. Exacto. En un ámbito donde se investigue a propósito de la educación. Exacto. Se investigue, ¿por qué? Porque justamente lo que ellos, uno de los reclamos que aparece con frecuencia es: no nos preparan para esta realidad o para estas realidades. Entonces, de lo que se trata es que la realidad es siempre cambiante. La realidad no puede darse por sentada. Los procesos educativos no pueden darse por sentados. Entonces, de lo que se trata es de investigar, no solamente en aquello que se considera propio del campo educativo, como puede ser la didáctica, la pedagogía, psicología del aprendizaje, sino además investigar cómo enseñar la química, la física, la filosofía, las letras, las artes. Es decir, no es solamente una cuestión de mirar lo más específicamente educativo, porque lo educativo en sí es un campo amplio, sino también investigar formas de enseñar las disciplinas. Y no hay manera de enseñar, de enseñar una disciplina, digamos, sin matarla, si uno no investiga en esa disciplina. ¿Así ocurre en el mundo hoy? ¿En todo el mundo? En todo el mundo. En todo el mundo significa... ¿Menos en Uruguay? Casi sí. En Argentina todavía hay también institutos de formación magisterial. Quiero aclarar esto. En el resto del mundo no hay, o hay muy pocas universidades estrictamente pedagógicas, ¿verdad? En Colombia. Es decir, ha habido estos intentos de transformar en universitarios institutos que, pero dándole un carácter universitario. La cuestión es que en otras partes del mundo lo que se hace es simplemente que las universidades forman químicos, físicos y además forman pedagogos, gente especializada en educación, y el sistema educativo toma de esas universidades, selecciona de esas universidades los mejores candidatos para llenar puestos en primaria o en secundaria. Sería como si secundaria año a año o cada tanto hiciera llamados y pudieran concurrir a ese llamado personas egresadas de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, de la ORT, de la Universidad de Montevideo y de los institutos de formación docente. Bueno, claro, eso me deja planteada la pregunta de si lo que precisamos entonces en Uruguay es que se cree efectivamente una universidad más, que se cree una universidad especializada, o alcanza con las universidades que ya existen. ¿Cómo sería esta parte de la discusión? Bueno, yo diría lo siguiente. Existe hoy un conjunto de gente que está trabajando en educación, muchos de los cuales tienen efectivamente, como te decía hace un rato, investigación, etcétera. Yo soy muy partidaria de que haya diversidad institucional. La Universidad de la República, digamos, no puede hacerse cargo de algo más. La Universidad de la República es una universidad enormísima. Cuando uno sale por allí a decir que la universidad tiene 120.000 estudiantes, la gente se asombra, ¿no? Una universidad grande es una universidad de 30.000 estudiantes, ¿no? Entonces, no tenemos que compararnos con la UBA o con México, es decir, es una universidad enorme, una universidad que está llena de problemas. Entonces, los formatos universitarios son diversos, apareció la UTEC, la Universidad de la República tuvo que adaptar su formato para ir al interior, entonces parece razonable que hay lugar para otra universidad donde se reflexione específicamente sobre aquello que se enseña, aunque esa universidad conviva en situación de igualdad con las otras universidades. Es decir, una universidad más en Uruguay sería, creo, un soplo de aire fresco para, también el monopolio que de hecho ejerce la Universidad de la República por un lado y estos institutos de formación docente por otro. ¿Qué tenemos hoy en Uruguay? Vale la pena repasar cómo se forman hoy, dónde se forman los docentes. Bueno, los docentes, como he sabido, se forman en distintos institutos, el magisterial, el Instituto de Profesores Artigas, el INET, que es para la enseñanza técnica, educador social. Todos esos docentes se forman en esos institutos que dependen de un consejo de formación en educación que fue creado
justamente a partir de la ley del 2008 y que tiene, bajo su égida toda la formación docente. Es uno de los consejos dependientes de la ANEP. De la ANEP. Entonces, lo que se está pensando de algún modo es que ese Consejo de Formación en Educación, tal cual está, se convierta, por decirlo así, en una universidad de la educación con los mismos componentes. Y eso es parte del problema, ¿verdad? O diría, el talón de Aquiles del proyecto, ¿no? Sí, tú has dicho, lo que se requiere no es reconocimiento universitario de la formación existente hasta ahora, lo que se requiere es la creación de una institución nueva. Y ahí empiezan tus discrepancias, ahí empiezan tus matices, o no sé cómo llamarlo, tus diferencias fuertes con el proyecto que está a consideración. Sí, son ¿no? diferencias filosóficas, porque son diferencias, es decir, no es una cuestión de matices, es una cuestión de que estamos pensando, por decirlo así, en otro animal, ¿no? Es decir, estamos pensando en otra cosa, ¿no? Ellos están pensando en, ya hay un conjunto de gente, inclusive gente desde el mundo universitario, rescata la idea de tradición. Yo digo, la modernidad con la tradición siempre se ha peleado, y se ha peleado porque la tradición tiene cosas buenas y cosas malas, pero tiene algo en común. Siempre la tradición, sean cosas buenas o malas, tiene aquello de irracionalidad, tiene aquello de incuestionado, ¿no? La tradición no se cuestiona. Entonces, de lo que se trata es al revés, de generar, conocimiento crítico sobre todas esas tradiciones y además generar también, podemos decir, distintos tránsitos también entre los institutos, ¿verdad? Es decir, yo proponía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no pensar que cierto tipo de disciplinas del tipo práctico, como puede ser la psicología del aprendizaje o la psicología evolutiva, que es muy importante, ¿no? No se puede enseñar a un niño de 5, a uno de 9, a uno de 12 o 14 del mismo modo, porque a partir de 12, 14 ya por ahí empiezan a abstraer, antes es imposible. Entonces, todo este tipo de cosas uno se plantea, ¿por qué las maestras no pueden tomar clases junto con los profesores o digamos, no quiero decir profesores porque eso es parte del problema, con las personas que se van a especializar en educación media o con las personas que se van a especializar en educación técnica? Es decir, ¿por qué no? No se está pensando ni siquiera en, por decirlo así, vínculos transversales dentro de los propios institutos de formación docente. Es decir, hay como se está pensando verdaderamente en una continuación y una consagración, con la consagración quiero decir una legitimación de lo que hoy existe, como si eso fuera universitario, cuando verdaderamente no lo es, pero no lo es no porque los profesores no tengan nivel, sino porque hacen otra cosa distinta de lo académico. Pero ¿y dónde ves eso en el proyecto? Porque yo recorro el texto y encuentro, por ejemplo, el artículo 2 que dice: la Universidad de Educación tiene como objetivo la formación de nivel universitario de profesionales de la educación a través del desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Se regirá por las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación del título 1 de la ley 18.437 y lo establecido en la presente ley. Ese artículo debería ser el 2. ¿No? Ese es el 2. Ese es el 2, debería ser el 3. De ese artículo 2, sí, donde dice el objetivo es, sí, el objetivo es, el primer objetivo de esa universidad debería ser generar conocimiento nuevo en todas las disciplinas vinculadas con lo educativo. Pero no está dicho implícitamente, porque dice: tiene como objetivo la formación de nivel universitario de profesionales de educación a través del desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Claro, está la dicho. La investigación está prevista. No, pero a ver, cuando nosotros hablamos de, está bárbara la pregunta, porque exige explicitar qué es lo que leemos las personas que somos expertas en la materia, ¿verdad? Hablar primero de nivel universitario tiene el problema que ya vimos. El universitario no es un nivel, es otra cosa.
Segundo, hablamos de profesionales, ellos están hablando de profesionales. Está muy bien el intento de profesionalizar la docencia, pero hay que tomar en cuenta que lo profesional es solamente uno de los aspectos de lo universitario, como era en el viejo modelo napoleónico de formar para profesiones. Pero si el objetivo de una universidad es generar conocimiento nuevo, el principal objetivo es formar académicos, no solo profesionales. Es decir, yo allí incluía algo así como formar académicos, profesionales y técnicos, porque también puede haber otro tipo de formación auxiliar, digamos, que pueda tener lugar en esos institutos. Entonces, la falta de, primero, el hecho de hablar de nivel y no de tipo, el hecho de omitir a los académicos, los técnicos, bueno, puede ser incluido dentro de lo profesional. El hecho de excluir lo académico una y otra vez, porque si tú te fijas, lo académico no aparece, ¿no? Es decir, aparece lo de los profesionales como muy... que es importante, pero se está hablando de alguna manera de alguien que aplica un conocimiento que viene creado de otro lado, pero que no genera su propio conocimiento. Eso es lo que hace el académico típicamente. Entonces, cuando se habla de cumplir funciones de investigación, lo que muestra esa redacción es que la persona verdaderamente carece de la idea de lo que es verdaderamente investigar. Porque no es que yo cumplo la función de investigar. No, es que la función de investigar y de enseñar son una misma cosa y de difundir. Es lo que yo estoy haciendo acá. Yo he investigado esto, ¿verdad? Al mismo tiempo lo he investigado, he generado conocimiento sobre esto, lo enseño en mis clases de sociología de la educación y lo divulgo acá. Es decir, es todo es un mismo proceso. Y si puedo hablar de esto con propiedad es porque lo he investigado, no porque sea conocimiento que saqué de un libro, porque ningún libro dice lo que estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de lectura que hay que hacer y sobre todo ver lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es justamente la generación de conocimiento. Hace falta, por ejemplo, no hay una atención a lo disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo disciplinar? Cuando nosotros examinamos de alguna manera cómo ha sido la historia del país en los últimos 70 años, estamos hablando de 70 años porque el IPA fue creado en 1949, antes de que Uruguay fuera campeón del mundo en el 50, y eso ya es mucho decir. En los últimos 70 años nos hemos movido con una división del trabajo entre una universidad que empieza tardíamente a generar conocimiento, centrado en lo que son las disciplinas específicas, filosofía, física, artes, etcétera, y por otro lado el Instituto de Profesores Artigas, que es tomador de conocimiento y lo transmite a las siguientes generaciones. Eso genera una obsolescencia y de alguna manera muerte del conocimiento que se transmite. Es decir, cuando se transmite ese conocimiento, el conocimiento posiblemente ya no es más válido, ¿verdad? Porque se sigue produciendo en la universidad, pero los profesores no están en contacto con él, porque no lo fabrican ellos, no lo producen ellos. Toman un conocimiento que está en otro lado. Y la universidad se encuentra desvinculada de la enseñanza preuniversitaria. Es decir, allí donde se genera el conocimiento se carece de la capacidad de transmitirlo a las generaciones jóvenes. Y donde existe la posibilidad de transmitirlo a las generaciones jóvenes, no existe producción de conocimiento. Y también se da como algo así como la división supuesta del trabajo, donde decir, el IPA, magisterio, etcétera, se encargan de lo pedagógico y la Universidad de la República de las disciplinas, que son lo que se enseña. Primero, en los institutos de formación docente no hay investigación tampoco sobre lo pedagógico. Es decir, no hay investigación, punto. Y, por otro lado, cómo reflexionar, es decir, cómo enseñar una disciplina si no pensamos cuál es el mejor modo de enseñarla. ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es el mejor modo de generar en los jóvenes, o mejor dicho, de no matar en los jóvenes, la necesidad de saber que caracteriza a la especie humana? Nosotros tenemos una relación con el saber desde que nacemos. Cualquiera que haya tenido un bebé sabe que el niño lo único que quiere es aprender el mundo. Está lleno de curiosidad, todo se lo lleva a la boca, te empieza a preguntar por qué, todo por qué.
y lo dejan de hacer apenas entran en la escuela. Y eso tiene que ver justamente con que los docentes de alguna manera han perdido esa relación con el saber auténtica que tiene que ver con la curiosidad más que con la certeza, con la duda más que con la certeza, con lo hipotético más que con lo categórico, con el ¿cómo será esto realmente? Con Adriana Marrero vamos a continuar dentro de unos minutos conociendo su análisis, su crítico análisis del proyecto de ley que crea la Universidad de Educación. La Universidad de la Educación es una de las prioridades que el gobierno se ha trazado para este año. Lo que está en juego es un salto cualitativo en la formación de los docentes, fundamental para cualquier reforma de la enseñanza. El proyecto comenzó a votarse este mes en comisión del Senado. Requiere mayoría especial de 3/5. Por eso la negociación con la oposición es fundamental, para no repetir el fracaso que ocurrió durante la presidencia de José Mujica. Pero hay otros frentes de discusión, concretamente con los actores vinculados al tema, con la academia. Bueno, justamente estamos conversando con una de las voces más críticas del texto tal cual está redactado. Estamos con la socióloga Adriana Marrero. Estaba mirando durante la pausa, Adriana, los mensajes de los oyentes. Y uno de ellos tiene que ver con la descripción que tú hacías de cuál es la realidad hoy en materia de formación docente, ¿no? Lo que incluye el Consejo de Formación en Educación dependiente de la ANEP. Anotan que no mencionaste a los centros regionales. Efectivamente. Disculpas, porque los centros regionales, los CERPs, fueron efectivamente una innovación importante. Creo que en sus orígenes y en sus intenciones desencaminadas, porque justamente volvió a reproducir ese tipo de lógica, ¿verdad?, de transmisión de conocimientos sin investigación, pero parte de la omisión tuvo que ver también con esta realidad de la imposición de un modelo único de formación, de formación docente, con la uniformización de programas en la formación, digamos, en el IPA y en los CERPs, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, en el interior son fundamentales y mucho más fuertes a veces que los IFD. Dice otro oyente, Hernán, ¿qué inconveniente ve la entrevistada en que un docente sea solo quien transmite conocimiento y haya otros que investiguen? Bueno, es evidente, ¿no? Es decir, si yo estoy solamente transmitiendo un conocimiento y no tengo, porque además pensemos en el régimen de trabajo de estos docentes, ¿no? Con 20, 40 horas. A ver, ¿qué posibilidades tienen esos docentes de ponerse al día con lo que está investigando la universidad, que además se investiga por el solo, por el solo interés y la sola lógica de la disciplina, ¿verdad? Es decir, el investigador en la universidad está investigando en las fronteras del conocimiento, tratando de generar conocimiento. ¿Es ese conocimiento, además, el más pertinente para enseñar? ¿Qué vinculación, qué capacidad tiene ese docente para investigar el modo de enseñar ese conocimiento si no lo domina de primera mano? Es decir, ese es el problema, ¿no? Es decir, va obsoleciendo ese conocimiento, ¿no? Tú has dicho, a propósito de este proyecto y a propósito de el objetivo en el que estás de acuerdo, de que se cree una universidad a estos efectos, una universidad de la educación, tú has dicho, acá tiene que ocurrir un acto de disrupción. Exacto. Una ruptura con lo ya existente. Exacto. El comienzo de algo nuevo. Y eso no lo ves en el proyecto. Y parece que el tuyo no es el único punto de vista de ese estilo. Estaba leyendo la columna que publica hoy en el diario El País Pablo da Silveira, que los oyentes saben, es un especialista en estos asuntos, principal asesor en educación de Luis Lacalle Pou. Él dice, el título es muy claro, un proyecto nefasto, directamente. Sí, no deja dudas. Pero en un momento dice, lo que se propone no es crear una universidad pública, sino dar ese nombre al conjunto de centros de formación docente que hoy existen, sin hacer ningún esfuerzo por reducir la inmensa distancia que los separa del mundo universitario. Creo que tú pensás algo parecido, ¿no? Sí, algo parecido. En la columna que publicaste en Brecha, en algunas declaraciones públicas. Lo que pasa es que la diferencia entre Pablo y yo es que Pablo, a quien saludo, opta por descartar el proyecto de algún modo, y lo que yo propongo es aprovechemos la oportunidad y mejoremos el proyecto, generemos una universidad, algo que sea verdaderamente universitario. Él dice,
¿Por qué se hace ese intento? En parte porque el oficialismo cultiva el pensamiento mágico. Parecería que si empezamos a usar el vocabulario propio del mundo universitario, la formación docente alcanzará espontáneamente ese nivel. Desde luego, eso no va a ocurrir. Tú también utilizas esa expresión, ¿no? La del pensamiento mágico. Sí, pensamiento mágico. A ver, ¿por qué sí. es que ves ese problema en el proyecto? Bueno, porque, a ver, no es tan difícil de ver, sobre todo al final del articulado. A ver. Cuando... Voy a buscar el texto, sí. Dale, te escucho. Al final del articulado nosotros empezamos a enterarnos que para fundamentar, digamos, las necesidades de la institución nueva, empieza a afirmarse que, bueno, que ya se tienen edificios, etcétera, que son los actuales edificios donde se desempeñan ahora los institutos de formación docente en más amplio sentido, y bueno, esos pasarían y... Bueno, son los mismos edificios, es decir, no se plantea creación de gabinetes, de espacios para reuniones, de laboratorios, que eso, de espacios de arte, que eso es prácticamente que obligado para una universidad. Entonces, el edificio es el mismo. Los docentes... Sí, dice el artículo 37... La ANEP transferirá a la Universidad de Educación los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales destinados al Consejo de Formación de Educación, así como aquellos afectados a los institutos y centros de formación y educación que se encuentran hasta la fecha bajo su órbita en oportunidad de las instancias presupuestales que correspondan. Cometes el Poder Ejecutivo dictar los actos o la reglamentación necesaria, etcétera, ¿no? Vas por ahí. Ahí está. Y luego dice los recursos humanos y más tarde... reafirma que todos los docentes que ahora están revistiendo como docentes en los institutos de formación docente, magisterio, SERPS, etcétera, y FD, van a pasar como docentes a la nueva universidad sin modificación de su estatus actual. Acá lo tengo, dice, los funcionarios docentes y no docentes que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñen en el Consejo de Formación en Educación pasarán a prestar servicios en la Universidad de Educación manteniendo la situación funcional. La Universidad de Educación realizará un proceso de adecuación presupuestal de los cargos y sus retribuciones. En ningún caso la redistribución o reasignación de funcionarios efectivos significará disminución de la retribución total que el funcionario venía percibiendo con anterioridad a la misma. Lo que es totalmente absurdo. Quiero decir, a ver si nos entendemos. No estamos hablando de los profesores efectivos. No se está hablando de que haya profesores efectivos que tienen derechos, que de alguna manera pueden interponer sus recursos, etcétera. ¿Cuántos son los profesores efectivos que están hoy enseñando a ese nivel terciario, no universitario? El 9%. Quiere decir que el restante 91% son profesores, son docentes interinos que tienen posiblemente sus cargos en otros lugares, cargos efectivos en primaria o en secundaria, o en la UTU, y que, bueno, accedieron allí por unos concursos que fueron pautados de un modo totalmente antiuniversitario. ¿Por qué digo antiuniversitario? Porque son concursos que en la mayor parte de los casos se reglamentaban por el estatuto del personal docente de la ANEP, que da prioridad a los egresados de esos mismos institutos. Los llamados universitarios son universales por definición, es decir, puede presentarse alguien de Harvard o de Oxford, por decirlo así, y si se puede presentar, puede ganar. En estos cargos llamados de esa manera, bueno, era muy difícil que un egresado de Oxford con las máximas calificaciones, un doctor, pudiera entrar a dar clases en el IPA. Entonces, todo eso significa que vamos a consolidar un cuerpo docente que no sabemos qué tipo de experiencia tiene en investigación y que además hay algo importante, ha sido formado para trabajar solo, además, ¿verdad? Es decir, eso es otra característica de la academia, ¿no? El trabajo en equipo. Tú estás proponiendo entonces que acá hay que efectivamente empezar de vuelta. Hay que empezar de vuelta. O sea, la base puede ser la infraestructura edilicia y de equipamiento que tienen hoy los centros de formación docente y el personal de esos centros. Y pero algunos docentes también hay que empezar de vuelta. Hay que hacer llamados a concursos. Hay que hacer llamados a concursos desde, yo diría, por decirlo de alguna manera, desde el jefe de investigación,
el director de investigación de un departamento, pasando por profesores de planta, docentes de planta y a ayudantes y asistentes, para verlo en 3 grandes escalones. Entonces, primero, a nivel internacional, llamados para directores de departamentos. Esos directores de departamentos, a partir de nuevas convocatorias, elegirán a los investigadores y docentes de planta y cuando esté eso formado, los que podrán ocupar cargos de ayudante, de asistente en esas... Un terremoto. Digo, para los implicados, para los involucrados. No, pero sí, aquello, es muy ¿no? Interesante eso, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Sí. Yo creo que ese es el punto que nosotros olvidamos siempre. El sistema educativo no está hecho para los docentes. El sistema educativo está hecho para los estudiantes, está hecho para el país. Los involucrados somos nosotros como padres, como abuelos, los involucrados son los estudiantes, los chicos, los niños que van a la escuela, que van al liceo. Es decir, los involucrados no son los docentes y los funcionarios y los estudiantes de los actuales institutos de formación docente. Siempre se olvida cuando se habla de educación que la educación está hecha para el alumno. Entonces, el involucrado principal es el que frecuentemente es dejado de lado, es el destinatario de la educación. Y a ese destinatario le debemos, una universidad que sea realmente una universidad. Adriana, creo que hemos puesto el acento en lo que desde tu punto de vista son los puntos centrales a discutir a propósito de este proyecto de ley. De todos modos, el debate es bastante más amplio, ¿no? Por ejemplo, a propósito de si esta universidad debe ser autónoma, si debe tener un sistema de cogobierno parecido al de la Universidad de la República, que de hecho eso es lo que está previsto en el texto. Te agrego este otro asunto. Dice Pablo da Silveira en su columna de hoy. La idea es crear un monopolio que tenga en sus manos toda la formación docente nacional, porque no solo preparará de manera directa buena parte de los futuros docentes, sino que se encargará de reconocer, con las condiciones que decida fijar, los títulos de las demás instituciones públicas o privadas que actúen en el área. Y además, por ser una universidad autónoma, estará fuera del alcance de cualquier forma de control por parte de los representantes de los ciudadanos. Este punto, ¿qué te parece? Bueno, lo que me parece es que la forma del gobierno es instrumental. Es instrumental, quiero decir, no es una cuestión de principios. Que haya cogobierno no le da a la institución el carácter universitario. El cogobierno es de hecho discutido. Y el cogobierno es algo que arrastramos desde hace un siglo, desde Córdoba, fue muy disruptivo en su momento, ahora es un instrumento que fue interesante, pero ahora los nuevos procesos democráticos nos obligan a abrir todavía más y darle participación también a los ciudadanos. Es decir, de alguna manera el cogobierno como está significa un cierre corporativo de la institución, es decir, que pone el poder en personas que no son los destinatarios de la educación. Entonces, bueno, esto puede ser discutido. Yo lo que pido en este momento es que se discuta el fondo, que se discuta el fondo y, por supuesto, que el Ministerio de Educación y Cultura conserve su capacidad de acreditar y revalidar y reconocer instituciones y títulos pasados. Ese sería entonces otro cambio al proyecto. Exacto, ese sería otro cambio. Es decir, esta universidad no puede tener la capacidad de decir que aquellos títulos que se dieron con anterioridad en institutos no universitarios van a tener a partir de ahora, por una especie de bendición, un carácter que no tenían. Es decir, posiblemente que el ministerio acredite si esas personas luego hicieron una maestría, que acrediten la investigación, etcétera, pero de ninguna manera, retroactivamente dar un carácter, convertir algo que no fue universitario en universitario. Es Adriana, una cosa, sí, mágica casi, ¿no? Adriana Marrero, gracias por acompañarnos esta mañana en la primera de una serie de notas, porque está claro que el asunto da para bastante más. Para muchísimo más, ¿no? Es decir, yo realmente pediría estudiar y escuchar y ver, porque esta es una oportunidad histórica. No vamos a esperar otros 70 años. ¿Lo sacamos bien o mejor no sacarlo? Volvemos a conversar. Sí.